Son las 5, las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Más de 7.000 migrantes habrían llegado a Ceuta a nado en los últimos 10 días y solo en el día de hoy varios miles lo habrían hecho también bordeando el Espigón, a pie. La situación ha provocado todo tipo de reacciones políticas, la última la del presidente del Partido Popular, que pide a Pedro Sánchez que reconozca la emergencia nacional en Ceuta ante una situación que ya es insostenible, dice, para la ciudad autónoma. Alberto Núñez Feijóo asegura que no se puede esperar a que haya más muertes y reitera la falta de efectivos de seguridad para atender una crisis migratoria como esta. Inmediatamente el Gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. No se puede esperar a que haya más muertes. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Pues a lo largo de toda la tarde te estamos contando y te vamos a seguir contando lo que está sucediendo allí en Ceuta y cuál es la situación en esa frontera española. Bueno, los afectados por el incendio de Los Gallardos en Almería, que dejó 14 víctimas, piden que se abra una comisión de investigación sobre cómo se gestionó la emergencia. Un juzgado de Almería está investigando si la caída de un tendido eléctrico fue el origen de un fuego devastador. Gerardo Vázquez es el portavoz de los vecinos afectados por el incendio. Aseguran que lo que buscan son soluciones y no culpables para que no se vuelva a repetir una tragedia como esta. Que realmente si es un plan de emergencia de incendios, sería interesante que la población supiese de él. Entonces, eso, si no existe el plan, pues consideramos que habrá que remediarlo, que exista un plan eficaz y efectivo que evite este desastre. Y del exterior, al menos 3 personas han muerto y otras 2 han resultado heridas en una nueva oleada de ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán. Los bombardeos iban dirigidos a una zona próxima al estrecho de Hormuz y se han producido como respuesta a los intentos de ataque del ejército israelí. En paralelo, Pakistán confirma que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para el cese de la guerra siguen en pie, siguen produciéndose. Veremos si llegan a algún acuerdo. Y en los deportes, la Federación Española le ha abierto expediente al Barcelona por el caso Julián Álvarez. Andrés Sánchez. Sí, ahora mismo estamos a la espera de que ambas partes presenten alegaciones. Víctor Navarro. La Federación abre expediente al Fútbol Club Barcelona por esa denuncia que presentó el 30 de junio el Atlético de Madrid, firmada por Gilmarín, ante la propia Federación y ante la FIFA, por lo que consideran, primero, que el Barça ha negociado directamente con Julián Álvarez su traspaso y que están, además, en el segundo punto que expone Gilmarín, detrás de esas declaraciones famosas ya en el Mundial, cuando dijo el delantero argentino que quería cumplir un sueño, que lo mejor era una transferencia. El Barça presentará alegaciones porque consideran que han seguido la hoja de ruta normal en un mercado de fichajes y que no han cometido ninguna ilegalidad. También está muy cerca de llegar al Ajax Ter Stegen. Los clubes ya han cerrado todos los flecos que faltaban y en los próximos días será oficial. El Fulham de Álvaro Arbeloa ha decidido pescar en el Real Madrid. Gonzalo García y César Palacios, el joven canterano, abandonarán el club blanco en las próximas horas y pondrán rumbo a Londres. El delantero se marchará por 40 millones y el mediapunta por 10. Gracias, Andrés. Sigues en la tarde de COPE. Cinco y 4 minutos de la tarde, 4 y 4 en las Islas Canarias, y la imagen a esta hora en Ceuta, en la frontera del Tarajal, es la de migrantes que siguen cruzando el Espigón. Algunos a nado, otros bordeando esa valla sobre las rocas, les lanzan flotadores para poder agarrarse a ellos y poder cruzar, porque es una zona que, como la corriente te lleva hacia adentro, también puede ser peligrosa. 4 personas han muerto en los últimos días intentando llegar a España. Ya tenemos una cifra aproximada. Bueno, digo aproximada porque igual es mucho más. Se habla de al menos 7.000 migrantes, te lo decíamos ahora, de los que han llegado en los últimos días, migrantes que proceden de Marruecos, que cruzan ese Espigón y que ahora mismo están por las calles de Ceuta
intentando llegar a un CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que está desbordado, que ya no puede, sus poco más de 500 plazas no pueden acoger a más gente. Estos chicos están muchos acampando fuera, extienden sus lonas, ponen, pues se recuestan sobre los flotadores que traían, con sus bañadores también, con el neopreno con el que se han puesto para llegar nadando. Esa es la imagen a esta hora, te lo digo en directo, a esta hora siguen pasando migrantes por esa frontera española con Marruecos. Pero hay más asuntos. Ojo para los que estéis a punto de coger el coche o de iniciar vuestras vacaciones, porque a partir de este sábado 1 de agosto los combustibles subirán más de 6 céntimos por litro en todo el territorio nacional. Esto si hablamos de gasolina. Es decir, llenar un depósito puede costar alrededor de 3 euros más. Repostar un depósito diésel se puede ir a más de 90 euros y uno de gasolina a más de 86. Vamos a ver qué tenemos que hacer para evitar disgustos con esta subida de los combustibles. Más de 6 céntimos por litro, pues si te pones a echar cuentas y si empiezas a subir, es una pasta. José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Isra. ¿Por qué van a subir la gasolina, el diésel y todo esto? Bueno, pues fíjate que otras veces está mucho más oscuro, pero en este caso está meridianamente claro. Hay 2 razones. Una, porque el petróleo ha subido bastante durante todo el mes de julio, ha tenido un ascenso muy importante por el nuevo conflicto que se ha recrudecido en Irán, y otra que es la fundamental y es la que explica que de viernes a sábado vaya a subir de media 6 céntimos el litro de combustible, es un cambio en los impuestos. El descuento que hasta ahora se aplicaba a través del impuesto de hidrocarburos, que era de 15 céntimos por litro, pasa a ser de 10 céntimos por litro. Y entonces eso provoca 5 céntimos más para que paguemos todos los conductores. Y eso con el efecto indirecto en el IVA, que sigue estando en el 21%, recordemos, desde el 1 de julio, y no en el 10% en el que estaba durante los primeros meses de la crisis de Irán, pues es un cúmulo de circunstancias que hace que haya un efecto escalón, y un verdadero efecto escalón, además justo como dices, en el inicio de la gran operación salida del verano. Y claro, de regreso de algunos, porque algunos ahora tienen que llenar también el depósito para regresar, otros que van a salir en agosto, que es el gran mes de vacaciones aquí históricamente en España, y que van a ver cómo al llegar a la estación de servicio, poner la manguera y ver luego el precio, pues que es bastante más. ¿Cuánto más o menos tú crees que puede subir esto? No, pues los más o menos... ¿Lo crees? No, lo sabes, ¿no? Más o menos los datos están claros y más o menos no, la gente ya sabes que lo va a ver perfectamente cuando vaya a repostar. Pues fíjate, en plena operación salida, el litro de diésel pasará a costar 1,82 euros, ¿vale? Es que es una barbaridad. Ya vuelve a estar muy cerca de los 2 euros, que es un poco esa referencia mental. Y lo que motivó a los descuentos en su momento y las rebajas del gobierno. Eso es, efectivamente. Pues el diésel, digo, 1,82 euros, pero vamos, la gasolina no se queda atrás. 1,73 euros es como estará aproximadamente a partir del sábado. Ya digo, más cerca de los 2 euros, que es esa referencia por la que se empezaron a movilizar los descuentos en marzo, que de los 1,44. A 1,44 estaban el 28 de febrero. Ya no nos acordamos del 28 de febrero. A 1,44. Y nunca, y a pesar de que el petróleo ha bajado bastante en el mes de julio, bajó bastante, porque parecía que la guerra, el conflicto de Irán ya se estaba resolviendo, pues ni con esas el precio de los combustibles ha conseguido descender, ni mucho menos, y anticipo yo, es que no vamos a volver a aquella situación no tan lejana, casi por ahora, y casi, no sé si en la vida, pero desde luego no a corto plazo ni a medio plazo. Pues como no vamos a volver, a ver algunas claves para intentar ahorrar en ese depósito, Camarero. Vamos a ver, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los precios ya sabemos que cambian diariamente, cambian en las más de 10.000 estaciones de servicio que hay en toda España, y lo primero que hay que saber es echarlo gasolina o diésel mañana antes que el sábado. Eso es muy fácil, esa lo sabe todo el mundo. No vamos a hacer un llamamiento a que se colapsen las gasolineras, pero bueno, es que es normal, lo que dice la gente. Es que claro, se están colapsando las estaciones de servicio. Hombre, es que es normal. Es que si me puedo ahorrar 3, 4, 5, 10 euros, pues me los ahorro, evidentemente. Ese es el primero. Hoy mejor que mañana, y mañana mejor que el sábado para echar diésel o gasolina. En segundo lugar, hay que evitar los días calientes. Días calientes me refiero a que suelen ser los fines de semana, viernes, sábado,
sábados, domingos, lunes o cuando hay puentes, que en este caso no hay puente porque el día 15 de agosto cae en sábado, hay que evitar esos días en los que los precios suelen subir más en muchas estaciones de servicio, aprovechando la alta demanda que hay o que saben que va a haber de combustibles. Por lo tanto, es mejor echar gasolina o diésel un martes, un miércoles o un jueves que el resto de fin de semana, que es cuando más suben. Ojo también porque hay muchas gasolineras que al mediodía cambian de precio, ¿vale? Y es legal, lo pueden hacer. No digo todas, pero muchas sí que lo cambian y por lo tanto, en un momento de ascenso de precios, pues mejor por la mañana que por la tarde, ¿vale? Y luego ya quien vaya a viajar muy lejos, pues hay estaciones de servicio que están un pelín más alejadas de la autovía, que no son las típicas vías de servicio que están en paralelo, que podemos ahorrarnos también unos euros. Claro, esto no compensa hacerse kilómetros y kilómetros hacia un pueblo para ahorrarse dinero. Pero bueno, este tipo de técnicas, pues por lo menos saber por dónde se mueven los precios y qué es lo que está pasando. Pues vamos con otro tema. Dejamos las gasolinas a un lado, aunque son muy importantes, claro que sí, pero nos has dado algunas claves para ahorrar con esta subida que llega ya. Un 80 y pico el diésel y la gasolina, madre mía. Bueno, y un momento, vamos a hacer un spoiler si quieres, aunque estamos todavía lejos. El 1 de septiembre, el descuento que ahora es de 10 céntimos será de 5 céntimos. Es decir, ya tenemos asegurada una nueva subida de 5 céntimos el 1 de septiembre. Vamos a ver cómo se comportan los precios en agosto. Bueno, qué disgustos vienes a dar casi siempre. No, bueno, vamos con otro tema. No quisiera yo. Camarero, si ya tenemos nuestras vacaciones contratadas y estamos esperando a vivir esos días de descanso, lo importante es no llevarnos sorpresas desagradables. Y en caso de que se produzca esa sorpresa, pues saber reaccionar. Vamos por partes. Imagínate que llegamos al apartamento que hemos contratado y nos encontramos esto. Reservé este apartamento hace unos meses por Booking, porque las fotos mostraban una cosa, pero ojo, que cuando llegaba me he encontrado otra completamente distinta. Un edificio en obra, zonas comunes en este estado, malos olores y un ambiente que me dio muy mala sensación, de ser honesto. De hecho, vi llegar a otras personas que al verlo han decidido marcharse. Nadie debería reservar un alojamiento y encontrarse esto así, es decir, porque te venden otra cosa totalmente distinta. Bueno, esto le pasa a bastante gente, a mí me ha pasado también. Vamos a dar claves sobre cómo reaccionar en caso de que lo que hemos reservado en nuestras vacaciones, sea alquileres de coches, apartamentos o historias que hayamos reservado, luego no coinciden con la realidad o tenemos algún problema. En este caso, de que lleguemos a un apartamento que hemos reservado, que hemos visto que tenía buena pinta y que buenas opiniones, de repente llegamos y vemos que no encaja con lo que hemos visto en las fotos. Que las vistas que nos habían prometido son una pared de ladrillo, o a veces yo también me he encontrado con que parecen vistas en la foto y luego es un póster. Es que un póster ha pasado también, ¿eh? Es que hay que mirar muy bien las fotos que nos muestran en internet porque muchas están o desde unos ángulos completamente imposibles que al final te dan una visión de esa casa que no es la real. ¿Qué hacemos si el apartamento es un desastre? Bueno, pues aunque yo sé que todo el mundo estamos deseando llegar de vacaciones y lo último que queremos encontrar es un apartamento en mal estado, hay que ponerse a hacer un poquito de papeles, hay que reclamar. Eso es fundamental. Si lo hemos hecho a través de una página web de un distribuidor de los habituales que hay de turismo, pues evidentemente poner ahí la reclamación, exigir qué es lo que está ocurriendo y, en primer lugar, también cuando lleguemos al apartamento, hacer fotos. Muy importante porque, como se suele decir, las palabras se las lleva el viento. Hacer fotos de todo ese mal estado, ya sea en zonas comunes, ya sea en el propio apartamento, guardarlas y enviarlas a la página web donde hayamos contratado ese servicio para poner una queja, poner una reclamación y que se intente solucionar la situación. Claro, nos encontramos en un momento en el que después de estar muchos meses trabajando que queremos irnos de vacaciones, dice, bueno, es que yo llego ahora y de verdad que lo último que me apetece es ponerme a reclamar. Lo que menos me apetece es esto, pero hay que hacerlo y luego, sobre todo, guardar bien y tener bien a buen recaudo todos los documentos que hayamos firmado, porque todo eso nos servirá para que cuando reclamemos nos puedan devolver el dinero. Y se puede devolver si hay mucha diferencia entre lo que está en las fotos de la página web y las fotos que tú estás haciendo, es abismal. O sea, quiero decir, no un capricho que tenemos de, ay, esto no era así. No. Si son diferencias muy grandes, se puede reclamar y podemos conseguir que nos devuelvan el dinero. Mira, a mí, por ejemplo, en un bed and breakfast que había reservado, que estaba bien, lo que me pasó fue que llegué allí y uno de los, que esto también puede pasar, que una de las cosas por las que tú has pagado igual un suplemento o un poco más, luego no la puedes utilizar. Por ejemplo,
una bañera hidromasaje. A mí me pasó de llegar en Italia a un sitio de estos, poner la bañera y salían partículas negras, tío. Y le dije yo, oye, es que esto no lo podemos utilizar. ¿Y qué te dijeron? Me llevó a otra habitación y volvían a salir partículas negras. No voy a decir el sitio para que no denuncie. Evidentemente, eso... Y me devolvieron. Por eso, evidentemente, eso hay que reclamarlo. No tenemos cultura de la reclamación. Normalmente los consumidores españoles somos muy anodinos en ese sentido. Nos conformamos con lo que ha pasado. Bueno, pues total, ya que estamos aquí, anda, pues ya para el año que viene no lo reservamos. No. Hay que reclamar. Yo sé que cuesta un poco en el sentido de ponerse a hacer papeles, ponerse a hacer fotos, escribir correos electrónicos, porque tienen que estar también bien escritos, bien redactados, pero hay que hacerlo porque, como tú dices, Irra, se puede conseguir esa devolución del dinero, ya sea un apartamento, sea un hotel, sea otros servicios, sean los aeropuertos, que yo sé que también en los aeropuertos queremos huir de ellos y acabar cuanto antes, pero esto hay que hacerlo. Además, una cosa, camarero, porque yo me devolvieron igual por no poder usar la bañera hidromasaje un 30%, cerca de un 30% que está para genial. Para una vez que le veas a utilizar. Pero mira, cuando les escribí, lo primero que me ofrecieron fue como un descuento en la próxima estancia con ellos. Y yo les dije, no, pero si yo aquí a Italia, a esta zona y a este sitio igual no vuelvo. Eso. Y entonces dijeron, bueno, si no podéis ofrecerme otra cosa, yo les dije, pues tendré que poneros reseñas, no quiero, pero tendré que poner reseñas negativas en todos los lugares que pueda. Entonces, ahí... Lo de las reseñas funciona. Funciona muchísimo porque están muy pendientes, porque tú al final cuando estás reservando cualquier servicio te estás fijando en las opiniones que tienen y la valoración que tiene ese servicio. Y ahí se la están jugando mucho, porque además los propios buscadores de Internet posicionan mejor los apartamentos y los hoteles que tienen mejores reseñas y mejores opiniones que el resto. Por lo tanto, ahí se la juegan. Pero en cualquier caso, el hecho de que tú en un establecimiento digas que te saquen la hoja de reclamaciones, eso es fundamental, y eso le pone los nervios a quienes hacen mal las cosas, no a todos, a quienes hacen mal las cosas. Vamos con otra sorpresa desagradable que tiene que ver con los coches de alquiler, porque los precios pueden variar mucho. Hemos venido a alquilar un coche y habíamos visto en internet pues que el precio rondaba, pues, ¿cuánto eran? 20, 30 euros al día más o menos. Llegamos a la oficina, nos dicen, sí, tenemos coches, pero te va a costar 3 días 600 pavos estos. Así que se os ha ocurrido meternos en la página web y reservarlo por la web. Y nos ha costado en total 160 euros. ¿Esto suele pasar? Sí, de hecho... Además, con los coches de alquiler, pasa en general con todos los servicios, ¿no? Pero si hablamos específicamente de los coches de alquiler, ¿por qué ocurre? Porque cuando tú vas al establecimiento físico a alquilar un coche, es porque tienes o alguna urgencia, o porque es algo inesperado, o porque no has sabido mirarlo bien. Entonces, ahí se aprovechan bastante porque saben que tú estás detrás de ese mostrador y que quieres salir de allí con un coche. Entonces, eso eleva muchísimo el precio. Si lo hacemos por internet, en el caso de los vehículos de alquiler, sí que se ahorra bastante, sí que consigues un buen descuento. Además, si vas mirando, cambia mucho. Fíjate lo que me comentaba, esto también tiene que ver con los hoteles, pero con los coches de alquiler. Me decía un importante hostelero esta misma mañana que estaba hablando con él, que estábamos hablando de cómo veía la situación del turismo. Me decía que evidentemente muy bien, o sea, quiero decir, están llegando muchos turistas, pero fíjate lo que me decía, que cada vez se reserva más a última hora por la propia incertidumbre que hay de la geopolítica, si haces un viaje largo, no sabes, cada vez se reserva más a última hora. Y esas reservas de última hora son las que provocan muchos cambios en los precios también en el caso del alquiler, ¿no? Pero en cualquier caso, si se hace a través de Internet, va a salir bastante más barato que si vas al sitio físico. ¿Y qué pasa con el depósito? El depósito que a veces te piden cuando llegas a alquilar el coche y te dicen, pues depósito de bloqueamos 1.000 euros en la cuenta o en la tarjeta. ¿Esto qué podemos hacer con ello? Yo lo que hago es que, como lo suelo coger a todo riesgo, los a todo riesgo no te piden ese depósito, ya pagas. ¿Qué pasa? Que pagas más. Bueno, lo que hay que tener en cuenta con el depósito es, sobre todo, cuáles son las condiciones de devolución, porque te dicen, bueno, este depósito te lo devolvemos, ¿no? 1.000 euros, vamos a poner, te lo devolvemos. Pero ¿en qué condiciones? Claro, como tú bien dices, depende de qué tarifa. Si es una tarifa elevada, pues normalmente no te van a poner pegas para devolverte los 1.000 euros. Digo 1.000 euros como puede ser otra cifra. Ahora, si tú tienes una tarifa mucho más básica, va a esconder muchísimas más condiciones a la hora de devolverte todo el importe del depósito, y se van a aferrar a cualquier modificación, a cualquier rasguño, a un mal uso de algo para no devolverte todo el dinero. Por lo tanto, cuando se entregue ese depósito, esos 1.000 euros que he puesto de ejemplo, que se sepa muy bien cuáles son las condiciones de devolución
porque nos podemos llevar más de una sorpresa. Y con el depósito, hablando de depósitos de combustible, lleno también, ¿no? Mejor, siempre, y si nos dan la opción, si no nos dan la opción, pues bueno, pero si nos dan la opción, mejor el depósito lleno, o sea, la opción de depósito lleno, es decir, yo cojo el coche de alquiler, me lo llevo, hago los kilómetros que sean, aunque limitado o ilimitado, depende de la tarifa, y lo devuelvo con el depósito lleno, porque así me garantizo yo cuánto voy a pagar por el diésel o por la gasolina, a qué gasolinera voy a ir, cuánto me voy a gastar, ahora que estamos hablando. Que por norma general, la gasolina cuando ellos la ponen te la cobran un pelín más. Esa es la clave. Si te dicen, tienes la opción de un depósito lleno, entregarnos el coche de nuevo con el depósito lleno, o nosotros hacemos el cálculo y en función de lo que hayas gastado te cobramos la gasolina o el diésel. Claro, ellos no te van a cobrar la gasolina o el diésel con el precio más barato, y más ahora, como hemos estado hablando, de que los precios de los combustibles están subiendo tanto. Vamos con otro inconveniente que te puedes encontrar cuando estás de vacaciones, cuando te vas de vacaciones, llegas a una tienda, llegas a un bar y te piden, no, es que solo puedes pagar en efectivo, o el contrario, solo con tarjeta. ¿Qué se puede hacer? Esto pasa mucho también en los chiringuitos, en la playa, porque, en fin, además muchos establecimientos no están abiertos todo el año, entonces tienen sus diferentes políticas de pago. Vamos a ver, el pago en efectivo es obligatorio en todos los sitios. Es decir, no puede haber un solo establecimiento que te diga no se acepta pago en efectivo, ¿vale? Eso es lo básico. Además está regulado por ley y el efectivo te lo tienen que admitir vayas donde vayas. Las tarjetas son las que son opcionales. O sea, quiero decir, en un sitio te pueden poner, no cobramos con tarjeta. Eso sí puede pasar, que no te cobren con tarjeta. ¿Y qué ocurre también cuando te dicen, se paga con tarjeta, pero tiene que ser una cuantía mínima, o se paga con tarjeta y te voy a cobrar más, te voy a cobrar una comisión? ¿Se puede? Sí que se puede. Lo que pasa es que te tienen que informar en un cartel bien grande, bien claro, y que te digan, el pago con tarjeta conlleva un coste adicional, o el pago con tarjeta debe ser como mínimo de tantos euros de gasto, ¿vale? O sea, se puede hacer, pero tienes que estar muy bien informado y advertido de esta circunstancia. Si no, no te pueden aplicar ese coste adicional o ese mínimo para pagar con tarjeta. Pues qué interesante siempre. José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo, dando claves sobre cómo poder ahorrar, cómo que no nos estafen, que no nos tomen el pelo y todas estas cosas. Gracias por estar en la tarde y bueno, que suban un poco las gasolinas, a ver si no suben tanto como... Ojalá yo un cambio de última hora y no suban tanto como tú dices. Es imposible, ¿no? Ya es complicado. Está en el decreto y no te digo nada con lo que les cuesta aprobar los decretos al gobierno como para intentar cambiarlo ahora. Pero bueno, estamos viendo que esa solución que se dio no está siendo la mejor para el bolsillo del ciudadano. Así es que nada. Gracias, Camarero. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Isra. Y en esta tarde hay dos puntos de interés, dos puntos que llaman la atención y de los que tenemos que estar pendientes. Uno de ellos es Ceuta, donde miles de migrantes han entrado en las últimas horas, procedentes de Marruecos. Algunos han nado por esa zona del Tarajal, otros pegados al espigón, otros por encima de las rocas. Y la imagen que te contaba hace unos minutos es que siguen pasando, o sea, siguen entrando más, saben que son más de 7.000. Hay un acuerdo que ha anunciado el Ministerio del Interior con Marruecos para que la devolución sea urgente, pero claro, ¿cómo localizas a qué ciudadanos son marroquíes? Si no son marroquíes, no los puedes devolver a Marruecos. ¿Cómo sabes de qué nacionalidad son? Se cree que la mayoría puede ser marroquíes o argelinos, pero llegan con neopreno, llegan con bañador, llegan sin camiseta, muchos sin documentación, están por las calles de Ceuta. Otros intentan entrar en que les admitan en el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, pero el CETI está colapsado, ya no puede acoger a más y se están quedando en el exterior de ese lugar, pues en el suelo, tumbados como pueden. Esa es la situación en Ceuta que te vamos a ir ampliando a lo largo de toda la tarde. Y lo otro que preocupa son los incendios que están golpeando España. Te decíamos que el de Madrid, el de la Sierra Oeste y el de Ávila, el de Burgondo, están controlados y ejemplo de ello es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha decretado pues el fin de la emergencia nacional.
hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Y ahora mismo, si decimos que las buenas noticias se dan en Ávila y en Madrid, las malas llegan desde Castellón, que sigue preocupando ese incendio de la Val d'Uixó, y también de Zamora. El foco de Zamora, el foco de Fermoselle, sigue preocupando y mucho, y así trabajan los servicios de extinción. Dale, chicha ahí. Estamos de a dos en el camión. Este sonido de Zamora, sonido del incendio forestal de Fermoselle, ha quemado en apenas 24 horas cerca de 11.000 hectáreas y ha alcanzado un perímetro de 75 kilómetros. Muy cerquita de allí se encuentra la localidad de Fariza, que se ha visto afectada por las llamas y hasta hace muy poquito se ha levantado el confinamiento en la localidad. Su alcalde es Manuel Ramos Pascual. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ahora mismo estáis confinados o se ha levantado ya? No, ahora mismo estamos solamente pendientes de la evolución del fuego, con lo cual el confinamiento no existe en ese momento. Nos preocupa bastante la reproducción que se ha producido en la localidad de Mámoles, ha avanzado hacia el territorio, hacia los términos municipal de Fariza también. Y ahí está la dotación de bomberos, la UME, un auxilio grande de vecinos y de gente que también ha venido de otros pueblos para intentar colaborar y poder tener de este fuego. De verdad es impresionante cómo avanza y a qué velocidad, dado que favorecen bastante, sobre todo que es el viento muy fuerte, que hay rachas de viento fortísimo, y eso dificulta mucho la operación de fuego. Vaya, tenemos mala cobertura en este momento, Manuel, pero nos estás contando que impresiona mucho cómo avanza el fuego, que hay mucho viento en esa zona en la que estás tú, esa zona en Fermoselle, cerca de Fermoselle, en esa localidad de Fariza. En el caso vuestro, vaya susto, ¿no? ¿Habéis llegado a ver las llamas de cerca o ha sido el humo muy extenso, muy llamativo lo que os ha hecho tener que tomar la decisión de salir de allí, los que han salido, o permanecer allí, los que querían quedarse incluso luchando porque en algún momento dado el fuego no llegase a sus casas? ¿Cómo ha sido ese momento? Vaya susto, ¿no? No, un susto. Hemos visto la llama muy cerca, pero la invasión del humo ha sido también impresionante, como consecuencia del vendaval de aire que tenemos. El efecto que ha producido y que tuce la población, pues sí, efectivamente, hemos tenido que evacuar 6 pueblos del municipio, 6 pueblos. Y Fariza es el único que se confinó ayer. El resto evacuados a Bermillo, al polideportivo de Bermillo. Y cuando uno ve los efectos, como yo los vi esta mañana, porque por la noche ya no detectas en condiciones, pero por la mañana lo ves, pues es para, de verdad, desesperante. Como la zona de pastoreo, en la zona de Palazuelos hay agua, ha desaparecido. Sí, está totalmente quemada toda. No hay nada, ni una gota de hierba. Y en Zafara pasa idénticamente lo mismo. Ya no solo esto, sino que además ha habido naves que se han quemado. También ha habido tractores que se han quemado, remolques que se han quemado, que han quedado destrozados, naves enteras que han desaparecido, y además alimentación en paquetes que tenía la gente de la recolección que había venido haciendo también han desaparecido por completo. Es decir, ahora mismo un ganadero en la localidad de Palazuelo o de Zafara quiere sacar sus ovejas al campo, no las puede sacar. No las puede sacar porque no encuentra hierba en parte ninguna. O sea, no hay alimentación ninguna ahora mismo. Hemos pedido auxilio, como es lo normal, pues lo hemos puesto en conocimiento de la Junta, de la Dirección General de Agricultura, y parece ser que mañana es posible que ya se auxilien con las primeras partidas de recursos. Mañana. Pero hoy, de momento, estamos como estamos. Manuel, es impresionante lo que cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los vecinos que hay en esa zona, o la inmensa mayoría, son gente mayor, ¿no? Sí, es gente mayor. Aquí en la media de población estamos hablando de un 65% mayores de 75 años. Población joven muy poquita, de edad de hasta 18, 20, 25, hasta 30, digamos, habrá un 15%. El resto es todo población de edad avanzada. Hace 9 años, Manuel, en esa misma zona se declaró un incendio similar, casi en el mismo lugar. En ese caso fueron 3.500 hectáreas. En apenas 24 horas ya lleva más del doble.
¿Os cuentan cómo ha podido provocarse este fuego, cómo han podido nacer las llamas? Lo que ha llegado aquí de comentario también nos hace mucho caso, porque en torno a esto siempre aparecen bulos, ¿no? Cosas raras. Pero bueno, hay una zona en Cernosilla que llaman Cicutina, y según los determinados comentarios, alguien debía de estar haciendo una barbacoa. Según dice los comentarios de la gente. Hubo dos versiones, ¿no? Primero se habló de un fuego intencionado, que por desgracia los hay, los sigue habiendo, y por otro lado de una imprudencia, que parece ser el relato, parece ser la tesis que ahora mismo cobra pues más fuerza, y eso, por lo que si tú me dices que lo que se comenta allí en tu pueblo es ya pues algún detalle más de una barbacoa, pues bueno, lo acabaremos sabiendo, Manuel. En todo caso, todo el ánimo, paciencia en estos momentos, y sobre todo pues hacer lo que estás haciendo perfectamente como alcalde, que es estar al lado de tu gente. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros por la información y muchas gracias por el interés que habéis tomado. Gracias, Manuel. Y está por aquí Carlos Márquez con un mensaje de La Mutua. Sí, porque hoy en día pues, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, esta. 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Pues por algo será. Además, te bajan el precio de cualquiera de sus seguros. Llama ahora al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Si es noticia, está en Mediodía COPE. Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes, un helicóptero. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Está muy bien que llevar esa medallita en el retrovisor de tu coche te dé seguridad, pero a nosotros seguridad nos la da que lleves la V16 en la guantera, porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado, informa al resto de conductores. No salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera, obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. ¿Qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. La muerte de Isaac Andic, el fundador de Mango, sigue siendo objeto de investigación. Lo que en un primer momento pareció un accidente durante una excursión por el macizo de Montserrat en Barcelona, acabó dando un giro cuando la jueza decidió reabrir el caso para investigar si pudo tratarse de un homicidio. En esa investigación ha cobrado protagonismo una terapeuta que trabajaba con la familia Andic y cuyos métodos están siendo analizados por la justicia. Más allá de este caso concreto, el debate ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que seguramente muchos nos hacemos. ¿Qué es realmente una pseudoterapia y cómo podemos distinguirla de un tratamiento con base científica? Bueno, hace una semana ya hablamos de ello en este programa con la psicóloga Rosa Ramos. Nos explicaba cuáles son algunas de las características que comparten las pseudoterapias y por qué es tan importante ponerse siempre en manos de profesionales cualificados. Hay que tener claro que las pseudoterapias exageran los beneficios, se minimizan los riesgos y el fracaso se atribuye siempre al paciente. O sea, cosa que es completamente opuesta a lo que es un trabajo serio, riguroso, desarrollado por profesionales regulados. Bueno, vamos a profundizar hoy un poco más en este asunto con nuestro psiquiatra de cabecera, Javier Quintero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Isla, ¿cómo estás? ¿Qué es exactamente una pseudoterapia? Pues mira, el Ministerio de Sanidad lo define claramente como cualquier actividad, producto o servicio que promete una finalidad sanitaria para la cual carece del respaldo científico suficiente. Es decir, que tenemos que plantearnos que determinadas circunstancias que pueden ser agradables, mejorar nuestro bienestar, aplicarles o darles un objetivo terapéutico, ese es donde está la barrera o la frontera que yo creo que es importante destacar. Hay quien dice, a mí me funcionó, yo hice esta terapia y a mí me funcionó. ¿Por qué muchas personas creen que las pseudoterapias funcionan aunque no exista una evidencia científica? Bueno, porque la experiencia es real y es cierto que el gran problema está en la atribución del por qué. Es decir, evidentemente siempre hay un efecto placebo en muchas de las circunstancias, hay una evolución natural de los procesos, hay gente que le puede responder en ese contexto, pero yo creo que detrás de todo esto está lo que llamamos el sesgo de confirmación. Es decir, nos lo han vendido también que cualquier mejoría que aparece después de ese efecto, ¿no?, de ese inicio de esa pseudoterapia, lo achacamos al tratamiento o al efecto que hayamos conseguido a través de esa terapia. Es decir, es el sesgo de confirmación lo que de alguna forma determina cómo le asignamos ese valor a ese pseudotratamiento que en realidad no lo tenía. ¿En psiquiatría hay muchas? En salud mental hay muchas y es muy peligroso. Más que de pseudoterapias, hablaría de pseudoterapeutas, ¿no? Es decir, porque al final muchas veces lo que nos encontramos son más situaciones en las cuales lo que aparece es que una determinada intervención que ha demostrado ser útil en un contexto de repente empieza a generalizarse, ¿no? Y eso nos pasa mucho con algunas terapias que denotan o que demuestran una eficacia en un determinado problema y de repente empezamos a ver que empiezan a recomendarse para otros problemas para los cuales no hay esa evidencia científica que lo sostiene. En todos los casos, ¿no?, que tengan que ver con el mundo médico, pues, y con la salud, pues también, ¿no? Pero hablando de salud mental, estos pseudoterapeutas pueden hacer mucho daño, ¿no? Sin duda, porque muchas veces, fíjate, además yo creo que es una de las señales rojas, ¿no?, o de las señales en las cuales uno debería desconfiar cuando ese terapeuta lo que está haciendo es posicionarse en contra de la evidencia científica dominante. Es decir, y además esto las redes sociales le dan mucha bola, en el sentido de que de repente encuentras a alguien que tiene muchísimas reproducciones en redes sociales, que empieza a posicionarse en un contexto donde, bueno, pues el resto de la evidencia científica está en situación contraria, ¿no? La gente que de repente, ¿no?, pues se posiciona frente de la psiquiatría diciendo que la psiquiatría pues está equivocada, ¿no? 100 años de estudio de la mente, podemos tener errores, pero conceptualmente o globalmente no estamos equivocados. Y hablamos mucho del riesgo para la salud, pero las pseudoterapias también pueden tener consecuencias económicas, ¿no? Son caras, suelen ser caras, suele haber gente, porque claro, como no está regulado y no son profesionales, pues también pueden aprovecharse de esto, ¿no? Sin duda, además una de las cosas que lo mencionaba antes la colega anterior, que una de las cosas que ocurre con la psicoterapia es que también nos las venden como que son casi universalmente eficaces, ¿no? Es decir, cuando alguien te diga, no, esto es el 95%, 99% eficaz, resulta que tú eres ese 1%, ya te lo digo yo. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Que ellos no fallan, lo que falla es el paciente. Es decir, cuando de repente después de una serie de sesiones el paciente no ha mejorado lo suficiente, le suelen poner la carga de culpa o de responsabilidad no al fallo del método, sino al paciente por una resistencia, porque no se involucra suficiente o vete tú a saber por qué. La cuestión es que ellos no fallan, lo que falla es el paciente y eso le añade un punto de culpa
a alguien, ¿no?, que ya lo estaba pasando mal antes. O bien dejan el tratamiento a medias, ¿no? Eso también lo veo mucho en consulta, ¿no? Pacientes que han estado durante un tratamiento y de repente, no, ya me han dado el alta. Y digo, pues estás igual que al principio. No, me he hecho estoy mucho mejor. En realidad, muchas veces lo que ocurre con las pseudoterapias es que son eficaces. Y si no funcionan, la culpa es de otro. O del sistema, o del paciente, o simplemente le dan el alta porque ya no pueden hacer nada más, pero nunca lo van a reconocer. ¿Cómo se pueden identificar? Porque, claro, hay algún rasgo, así, algún truco que nos pueda dar para que el oyente sepa de, oye, de este no me puedo fiar, esto es una pseudoterapia, esto no es una terapia de verdad. Bueno, yo creo que lo importante muchas veces es quién te lo está contando. ¿Ese es un profesional titulado, con una adecuada formación, o tiene una formación ahí un poco oscura y no tenemos muy claro a qué se dedica y qué hace, ¿no? Es decir, cuál es su trayectoria profesional para aplicar ese tratamiento en salud mental o en cualquier otro problema, ¿no? Luego, es cierto que muchos tratamientos, antes de tener una evidencia robusta, hubo un inicio donde había poca evidencia. Poca no es ninguna, o poca no son 4 testimonios que me han contado que le ha funcionado. Es decir, que de alguna forma sea honesto a la hora de poder contar cuáles son las limitaciones, los posibles efectos e incluso los potenciales efectos secundarios. Y sobre todo esto con las redes sociales también, Javier, se multiplica, ¿no? Porque en redes sociales todo se hace más grande, en redes sociales la capacidad de llegar a gente que igual antes no llegabas. Y es peligroso, porque hay gente, incluso hay corrientes por ahí por redes sociales que llegan a negarse a recibir tratamiento contra un cáncer, por ejemplo, contra enfermedades que requieren un tratamiento profesional y fuerte, claro. Absolutamente, Israel. Y esa es otra de las líneas rojas. Cuando el terapeuta lo que te plantea es que, entre otras cosas, salgas del carril convencional. Es decir, cuando alguien en un tratamiento del cáncer o de una depresión lo que te dice es que tienes que dejar tu tratamiento previo para irte por este camino de la verdad, también habría que desconfiar. Mira, yo he vivido muchas situaciones muy complejas, ¿no?, con familias, con niños con trastornos del neurodesarrollo, donde de repente la esperanza se acaba en el sentido que les hemos contado, o les han contado los profesionales sanitarios, un diagnóstico complejo, crónico y de difícil evolución. Entonces, a partir de aquí, en esa sensación de desesperanza, se abre una ventana de oportunidad para que muchos oportunistas les quieran contar pues que determinados tratamientos maravillosos, mágicos y, por supuesto, muy costosos, son capaces de recuperar esa salud o ese neurodesarrollo de ese pequeño. Y es que es un duelo doble después, ¿no? Claro, porque luego al final nos hemos encontrado donde el paciente está cuanto menos igual, siempre aparecen sutiles mejorías, que eso es lo que se agarran cuando acabas viendo en ese sesgo de confirmación que te contaba al principio para seguir intentándolo, porque la desesperanza es muy complicado. Y eso ahí los profesionales sanitarios también nos lo teníamos que hacer mirar un poco, ¿no? Es decir, cuando de repente nos encontramos contra una situación, un cuadro grave, donde la causa es compleja y realmente sabemos que la esperanza del pronóstico es difícil o infausto, no deberíamos dejarles sin la escucha suficiente para poder ayudarles en ese momento, ¿no? Decía mi padre, bueno, eso no es una frase suya, ¿no?, que el médico tiene que curar cuando pueda, tiene que aliviar cuando se pueda y tiene que acompañar siempre. Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Gracias y disfruta del verano, ¿no? Que te vas de vacaciones. Me voy de vacaciones, sí. Nos vemos a la vuelta. A desconectar, que tú siempre das consejos de cómo desconectar bien, pues aquí no te quiero ver mandándome WhatsApp con temas para el programa, ¿eh? A desconectar bien. Lo intentaremos. Un abrazo, Buen Javier. verano. Homenajes que emocionan y otros que hacen que directamente saques un bolígrafo rojo. Fíjate, el Ayuntamiento de Sevilla colocó este martes pasado una placa dedicada a Luis Cernuda en el Paseo de los Poetas de la Generación del 27. Y hasta aquí, pues todo muy solemne, muy respetuoso, cultural, muy bien. Bueno, el problema es que alguien decidió que el poeta necesitaba una tilde más y escribió Luis, con tilde en la I. Y no es el único fallo, porque entre los años de nacimiento y muerte
1902 y 1963, dejaron también un espacio donde no correspondía. Así que la placa de Cernuda tiene ahora su propia versión de la realidad y el deseo. La realidad es que tiene 2 errores y el deseo es que los corrijan pronto. El ayuntamiento ya ha anunciado que lo hará en los próximos días después de la denuncia pública interpuesta por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. Y no es la primera vez que una falta de ortografía termina robándole el protagonismo al mensaje que pretendía transmitir. ¿Quién es relámpago? Yo. ¿Y qué pone aquí? Relámpago. Relámpago es una palabra esdrújula y las esdrújulas se acentúan en la vocal de la antepenúltima sílaba. ¿Eh? Ahí. Y huracán, que es aguda, y las agudas, que terminan en vocal N o S, también se acentúan. No me digas. Queda clarito, ¿no? Bueno, menos mal que siempre hay un Juan Cuesta, memorable presidente de Aquí no hay quien viva, dispuesto a aparecer con el corrector. Ana Huertas, buenas tardes. Hola, Isra, buenas tardes. Has encontrado, buceando por ahí, por los archivos, otros 4 casos en los que una tilde, una palabra mal escrita o incluso 2 simples puntos acabaron convirtiéndose en noticia. Sí, porque parece que cuanto más serio o más solemne, ¿no?, institucional es el lugar donde aparece el error, pues más visible, ¿no? Y a veces más cómico se hace. Empezamos por el grafiti que pedía una biblioteca. Sí, este ocurrió en Madrid, en la fachada de la Biblioteca Manuel Alvar, que llevaba cerrada desde 2019. Esto ocurrió en 2022, ¿vale? Bueno, pues es que alguien escribió, por favor, con B, abrir, con V, ya, con doble L, la biblioteca, con V y con K, es urgente con J. No sé si ha quedado claro, ¿no? Pero bueno, estaba prácticamente todo mal. Pero eso sí era intencionado. Hombre, claro. El autor lo utilizó las faltas de ortografía para reclamar con bastante ironía pues la reapertura de la biblioteca. Es decir, que la pintada demostraba por sí sola que la biblioteca hacía falta. Vamos con el segundo caso, la académica que acabó en masculino. Sí, Barcelona inauguró en 2022 una calle dedicada a Ana María Matute, pero en la placa describieron a la autora como escritora y académico, pero académico estaba mal escrito, ¿vale? Estaba, además de en masculino, no estaba correctamente puesta la tilde en catalán. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento tuvo que anunciar que iban a cambiar esta placa dedicada precisamente a una académica de la lengua, que es lo irónico de todo esto. Vamos con el tercer caso, son 8 errores para los próximos 100 años. Sí, en Torremolinos reformaron, fíjate, la plaza Costa del Sol y colocaron 2 placas conmemorativas, una para recordar la inauguración y otra para señalar el lugar donde habían enterrado una cápsula del tiempo. El problema es que entre esas 2 placas en la plaza había 8 errores ortográficos en apenas 38 palabras. Pues sí, tiene mérito, ¿eh? De 38, 8 mal escritas. Total, faltaban pues tildes en términos como peatonalización, inauguró, José, García, cápsula, abrirá. O sea que se comieron las tildes. Sí, eso es. Y bueno, como esa cápsula no se abrirá hasta el año 2119, la oposición pidió en ese momento pues que se corrigieran al menos las placas antes de dejarles semejante herencia ortográfica a la gente del futuro. Bueno, igual cuando lo lean en 2119 no diría, bueno, esto es español antiguo, que no había tildes o algo así, ¿sabes? Bueno, y el último caso de estos errores ortográficos es 85 años esperando 2 puntos. ¿Esto qué es? Sí, pues mira, ahora nos vamos a Londres. Las hermanas Charlotte, Emily y Anne Bronte tienen un monumento en el Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster. Es un sitio muy conocido y el problema es que en 1939 su apellido aparecía como Bronte sin los 2 puntos sobre la E, cuando en realidad no se escribe así. Así que el error finalmente se corrigió en 2024, o sea, tardaron 85 años en devolverles la diéresis al apellido de las hermanas. Bueno, no hay que tener prisa, pero tampoco tanta calma. Para poner un poco de orden entre tildes y otras faltas de ortografía, saludamos a Fernando Vilches, que es escritor, columnista, doctor en filología hispánica y también ha sido profesor de lengua española durante buena parte de su extensa carrera. Fernando, ¿qué tal, profesor? Querido, buenas tardes. Encantado de hablar contigo y voy a decirte un versito pequeño. Qué hermoso el español es, que con una tilde convierte las ingles en inglés. Oye, cuando vemos, lo primero que me sale preguntarte es cómo es posible que un homenaje como este del que estábamos hablando, esa placa dedicada a Luis Cernuda en el Paseo de los Poetas de la Generación del 27 en Sevilla, de repente, pues Luis, pongan Luis, con acento en la I. O sea,
¿Esto cómo se explica? Luego falta también el espacio entre los guiones del año de nacimiento. Bueno, pues eso lo puedo entender un poquito más, pero lo de Luis con acento en la I... Habrán pensado que era portugués. Claro, eso también es verdad que Luis en portugués es con acento en la I, pero es lo único que puede explicar esto. Porque si no, fallo grosero de este tipo es impresionante. Son cosas inexplicables porque hay veces que gente toma decisiones y medidas que no sabemos por qué. Y como ya no se corrige nada, Israel, nada de nada. Si la gente escribe y pum, lo suelta, que es el tema de este siglo XXI, ¿no? Con las redes y con todo eso, no corriges y ahí salen unas morcillas tremendas. Claro. ¿Qué es más grave? Poner mal una tilde, una J donde tenía que ser una G, poner, yo qué sé, estos espacios que a veces no respetamos, puntuar mal. ¿Cuál es para ti la más grave? Todas. O sea, el cuidado de la lengua empieza por la primera línea y acaba en la última. Esto yo lo explico mucho como si vas a un restaurante con una estrella Michelin. Ya sabes que el menú de 100 euros no baja. Y entonces de pronto te ponen una vajilla sucia. Un restaurante Michelin tiene que cuidar tanto el contenido del alimento como el continente que es la vajilla, ¿no? Entonces, la puntuación es tremenda. La gente puntúa fatal. Es lo que se llama el fallo más grande en la coma criminal, que es poner un sujeto y luego una coma, como si fueras asmático. El presidente del gobierno inauguró y dice, ¿y esa coma qué hace ahí? Entonces, ¿por qué? Luego está el orden de las ideas. O sea, yo vi en una tienda hace años en Madrid, se venden medias para hombres de seda. Y entramos a preguntar cómo eran esos hombres. Son hombres, no sean ustedes torpes, lo que son de seda son las medias. Digo, pues póngalo usted bien, se venden medias de seda para hombres, ¿no? La puntuación, mala. Las tildes, malas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si alguien lo piensa, cuando un extranjero accede a nuestra lengua, distingue entre cántara, cantara y cantará. Cántara, como habéis explicado antes de las esdrújulas, luego cantara sin acento porque es una grave terminada en vocal y cantará, que es una aguda terminada en vocal. Claro. Por lo tanto, quiere decir que cualquier falta de Israel es descuido. Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar algunas canciones conocidas y que ya han pasado a la historia y también tienen errores, pues como este de la placa que nos está llevando a hablar hoy de esto, ¿no? Vamos con algún ejemplo. Este es de Mecano. Claro. Aquí está la clave, ¿no? Contestaste que no. ¿Qué pasa? Cuando ese final siempre sobra, ¿no? Dijiste, claro, fuiste, viniste... Que la gente cree que se va a caer si dice contestaste. Entonces le ponen la S y así se apoya. Contestaste, chaval, qué bien. Entonces, claro, desde que Franco era cabo y mucho antes, nunca jamás la segunda persona del singular, del pretérito indefinido ha tenido S. Nunca. Vamos con otra. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Esto es ¿Quién la escribía versos? ¿Quién la mandaba flores? Esto es de Cecilia, esto es un laísmo, ¿no? Sí, era una cantante maravillosa que tenía canciones preciosas, pero tenía un defecto madrileñismo, que ese es el laísmo. Yo lo tengo cuando hago la cama por la mañana, estoy solo en casa, que digo, canto eso de dila que la quiero, dila que me muere tanto esperar. Bueno, pero profesor, esto de los laísmos y los leísmos va mucho por zonas en España. Yo eso no entiendo por qué, ¿no? Porque en Toledo se dice mucho, vamos, que hay muchísimo leísmo, por ejemplo. Más que en Madrid no, cariño. O sea, nosotros somos los reyes del leísmo. Yo a mis chicos le quiero, decimos en Madrid. Y en Andalucía, aunque digan ustedes vosotros, te dicen yo a mis chicos lo quiero. No son leístas en absoluto. Entonces yo a mi chico le quiero, a mi chico lo quiero es correcto. Lo acepta la academia. Lo más correcto yo lo quiero. Y el laísmo es nefasto, funesto y menos casto. O sea, es que es terrible. Vamos con otro ejemplo. Cuanto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos. Contra más frutos consigo, más cerca estoy. Ya estás ahí retorciéndote cuando lo escuchas, profesor. No había oído nunca esta canción. Este es de Revolver, Carlos Goñi, pues empieza la canción diciendo correctamente cuanto más bella es la vida, que eso bueno, está bien. Y luego dice contra más frutos consigo. Esto de contra más, hay mucha gente que lo dice, sí. Muchísimas. Yo tenía alumnos en la universidad, Que venían, señor Vilche, cuanto más estudio lo suyo, menos me entero. Digo, ¿por qué estudias contra? Hay que estudiar a favor. No se puede estudiar contra más. O sea, contra más no. Tú estudias cuanto más. Entonces, que esto es un defecto, un error que se repite muchísimo. Cuando yo oigo a una persona de pueblo que no ha estudiado porque ha tenido que sacar adelante una familia trabajando como mulas y dice mese y tese, jamás me río. Cuando hay cultura y estudios,
Eso no se puede permitir. Fernando Vilches, escritor, columnista, doctor en Filología Hispánica, profesor de lengua española pues toda su vida, que ha estado con nosotros hoy en la tarde comentando pues estos errores ortográficos y esta importancia de cuidar la lengua a raíz de esta noticia, que el Ayuntamiento de Sevilla colocó una placa dedicada a Luis Cernuda con faltas de ortografía. Pues que la van a tener que cambiar, como tiene que ser. Y eso lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo, lo van a pagar todos los sevillanos. Que eso es lo malo de estas cosas. Vale dinero. Si se hubiese escrito bien desde el primer momento, pues ya no. Si se hubiese escribido bien desde el primer momento, profesor, ya estaría todo. Si hubiera habido un buen escribidor, como decía Mario Vargas Llosa y su tía Julia, pues no habría habido problemas. Pues nada, Fernando Vilches, gracias, amigo, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Ana, gracias. Chao. Puedo estar con todo el mundo, darme las de vagabundo. Carlos Márquez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel Remuñán. ¿Te duchaste hoy? Me duché. De hecho, hasta no me digas eso, por favor. Claro, es que es de lo que estamos hablando. ¿Te duchaste hoy? ¿Me duchaste? Sí. Joder, qué dolor. Oye, que estamos hablando con la gente cuántas veces se ducha al día, cuánto es el récord sin ducharse. Sí, esas cosas. Por un estudio de Harvard, pero esta oyente dice que el estudio de Harvard ya sí eso. Pues me parece ridículo decir que no es bueno para la piel, me importa un pimiento. En verano hay que ducharse cada día y en invierno también. Y si en verano hace mucho calor y te duchas 2 veces y sobre todo te cambias de ropa, pues tampoco pasa nada. Lo que pasa es que la gente aprovecha cualquier coyuntura para no ducharse. Pues eso, hay que ducharse. pero esta apreciación y este titular que deja la señora, lo dice la Harvard. gente aprovecha cualquier coyuntura para no ducharse. Claro, pues, cualquier excusa es buena. Lo que dice Harvard y es el estudio que ducharse más, 2 veces al día es malo. Es malo para la salud cutánea. Sí. 607-150602. ¿Cuál es tu récord sin ducharte? Cuéntanoslo. Enseguida te contamos la última hora de la frontera de Ceuta. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Pilar García Muñiz Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. o mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda. Carglass cambia, Carglass repara. Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que... Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si te gusta el deporte... Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense
que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan.